todos hemos oído hablar, o no sé si ustedes sabían, que ayer, 13 de noviembre del 2025, terminó uno de los cierres gubernamentales más prolongados en la historia de los Estados Unidos. Pero ¿qué es un cierre gubernamental y cómo nos afecta a nosotros? Es precisamente la idea de lo que quiero contarles el día de hoy en este video. Pero para poder hablar de eso y poder entender cuál fue el problema que suscitó todo esto, tenemos que hablar un poquito más de lo que es eh, pues el panorama más grande, ¿no? El cuadro más grande, hablando obviamente de el sistema de salud. Y precisamente porque está relacionado con el sistema de salud, es que decidí hablar con ustedes de esto. Porque resulta que un cierre gubernamental ocurre cuando llega el 30 de septiembre y los diputados gringos, que les dicen congresistas, no logran ponerse de acuerdo en lo que es el presupuesto nacional de salud. Ya ha ocurrido antes, ya estos cierres ya han pasado, pero nunca se habían tardado 45 días en resolverlo. Y esto no sería tan grave si no fuera porque que se cierre el gobierno, especialmente el gobierno gringo, implica pérdidas multimillonarias a nivel mundial, incluyéndonos a nosotros. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los gringos son los gringos y cuando los gringos apagan las luces, todo el mundo tiembla. Entonces, esa es precisamente la idea de hablar el día de hoy en este video, para tratar de explicarles un poquito de cómo funciona el asunto y cómo nos afecta a nosotros y en qué consiste este problema. Así que agarren su coquita, su vasito de agua, su chela, lo que tengan a mano y prepárense porque esto va a ser muy entretenido. Obviamente, no soy un experto en el tema, claro, no soy un experto en el tema, les estoy contando lo que yo siento que deberíamos saber acerca de ello, pero voy a tratar de ponerlo en, como siempre hago, ¿no? Tratar de ponerlo en un lenguaje totalmente sencillo, fácil de entender, para que ustedes digan, ah, puta, o sea que esto es así. Voy a tratar de explicárselos como si se lo explicara yo a mi abuelita, que cree que Obamacare es un personaje de Marvel. Así que pónganse cómodos y empezamos. Bienvenidos, mis queridos sobrevivientes del apocalipsis, a otro episodio de Educando a la Pobrería. Hoy vengo con un tema internacional, así, un chingonísimo. De esos que uno dice, y a mí qué puta me importa. Pero sí nos tiene que importar. Hoy les voy a hablar del cierre del gobierno federal de los Estados Unidos. El país más poderoso del planeta dejó de funcionar durante 45 días. ¿Por qué? Porque sus políticos no se pusieron de acuerdo. O sea, se volvieron hondureños por un rato, pues. ¿Qué es eso de cerrar el gobierno? Bueno, lo que pasa es que, como todos los países, obviamente los gringos también tienen su presupuesto, ¿no? Entonces, ese presupuesto tiene que ser aprobado a más tardar. Ay, perdón, casi se me cae mi teléfono. Y bueno, ese presupuesto tiene que estar listo a más tardar el 30 de septiembre. Entonces, obviamente, los congresistas, que son la misma papada que los diputados y son exactamente igualitos que los diputados de aquí, pues no se pusieron de acuerdo y llegó el 30 de septiembre y entonces como no se pusieron de acuerdo y no lograron aprobar el presupuesto, pues simple y sencillamente el gobierno apagó las luces, así, tal cual, ¡pum! Bueno, no hay pisto. Cerraron museos, cerraron parques,
pusieron a miles de empleados públicos a dormir sin salario. Y muchos servicios quedaron congelados como pollos de supermercado. Es como que si aquí, cuando el Congreso no aprueba el presupuesto, cerraran el Seguro Social, el Hospital Escuela, cerraran los juzgados, cerraran Copeco. Bueno, Copeco siempre está cerrado, pero ustedes me entienden. Este cierre fue relevante por dos razones. Uno, porque fue el más largo en la historia de los Estados Unidos. Fueron 42 días que estuvo todo cerrado. Y porque el punto delicado es un punto muy sensible, y es la razón por la cual les estoy contando yo esto, que fue por eso fue que yo me di cuenta de estas papadas. No crean ustedes que es que yo ando leyendo de todo, sino que esto, por la forma como nos afectó a nosotros, que de seguro ustedes ni cuenta se dieron, y por el área en la cual fue afectada, que fue el área de la salud. Y por eso, porque es el área de la salud, y yo soy médico, y esa es la parte que yo paso viendo y leyendo y viendo noticias de esto, pues obviamente fue que me di cuenta. No crean ustedes que es que yo paso muy pendiente de todas las noticias económicas y demás papadas. No, para empezar no lo entiendo. Pero bueno, lo que pasa es que el punto crítico donde no se lograron poner de acuerdo nuestros queridísimos congresistas fue precisamente sobre el tema de la salud. Para poder entender esto, me voy a ir un poquito más amplio y les voy a contar que los gringos no tienen un sistema de salud como el nuestro. Ellos no tienen un sistema de salud universal como tal. El sistema de salud gringo es un poquito más complicado porque allá la salud es un negocio. Así de sencillo. Si tenés pisto, puedes acceder a la salud. Si no tenés pisto, ya te llevo putas, compadre. Precisamente por eso es que ustedes entienden por qué el primo mojado, cuando viene aquí, viene a arreglarse los dientes. Un montón de gente que vive en Estados Unidos, cuando vienen de vacaciones, vienen a arreglarse los dientes, o a tratarse la salud, o a comprar sus medicinas para sus enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque todo eso es carísimo en Estados Unidos, es extraordinariamente caro. Entonces, en el sistema de salud gringo es, ouch, así tan pijado como una reunión familiar en Navidad después de 3 guaros, ¿no? Después de 3 pijacitos ya empiezan las pendejadas entre la familia. Entonces voy a ver cómo les explico cómo es el sistema de salud. Ya quedamos claros en que no es gratis, allá no existe el sistema de salud gratis. Toda la salud es pagada, es un enorme negocio, y ese es precisamente el punto, porque es bien desigual, a pesar de que tengan todos esos miquis que ustedes ven y que la gente que viaja a Estados Unidos a tratarse y todo, es porque tienen la plata para poderse tratar. De lo contrario, se lo lleva putas, porque simple y sencillamente no funciona. Allá lo que existe es una serie de compañías que te venden accesos a la salud, los famosos seguros. Si vos no tenés un seguro médico en Estados Unidos, no podés acceder a un sistema de salud. Porque igual te lo van a cobrar, y es carísimo, y entonces probablemente termines vendiendo un riñón para poder curarte el otro, ¿no? ¿Cuáles son los programas por los cuales la gente en Estados Unidos tiene acceso a la salud? Bueno, el primordial es el seguro privado, ¿sí? Ese es el que la mayoría de los gringos obtienen a través de la chamba. Pero obviamente, a través de la chamba, para poder optar
a un seguro, tienes que estar legal, porque necesitas un montón de requisitos y al estar legal, entonces te dan tu número de seguro y con ese seguro puedes acceder a sistemas. Algunas compañías incluyen cuidado dental, otras no lo incluyen y con eso pues ya podemos acceder a tus tratamientos médicos. Esa es la mayor parte de los gringos, ¿no? Si no te dan ese seguro en la chamba, entonces vos lo tenés que comprar. Y usualmente es bien caro. ¿Por qué? Porque los seguros privados son empresas que lo que quieren es ganar dinero. Entonces ponen reglas, ponen excepciones, ponen deducibles altos, copagos, etc. Incluso hasta antes del 2010 rechazaban a la gente por condiciones preexistentes. Es decir, si vos querías optar a un seguro, pero vos ya padecías de alguna enfermedad, entonces te decían que no. Así de simple. Si eras diabético, si eras asmático, si eras hipertenso, te decían, no, compadre, usted no tiene derecho. Hasta que en el 2010 se publicó la ley que se conoce como Obamacare, que es donde está Obamacare, que es donde está el punto que nos trae a esta plática de hoy. Lo voy a explicar más adelante, pero tengan en mente que esto fue en el 2010 y se llama Obamacare porque fue durante el gobierno de Obama. Es una ley muy polémica, voy a tratar de explicársela más adelante cómo ve el asunto, pero sí hay mucha gente que dice que es un error, hay gente que dice que no, pero ustedes van a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, ese es uno de los seguros, los seguros privados, ¿no? Ese es el más común y es el más importante. Pero también hay otros dos tipos de seguro. Uno que es el Medicare, que se da a personas mayores de 65 años y que tienen algún tipo de discapacidad. Este es público. Cubre hospitalizaciones, cubre consultas, cubre medicamentos, pero no es gratis. Necesita que la gente esté pagando mensualmente una cuota y esté pagando los deducibles. Aún así, este Medicare es uno de los programas más populares que hay en Estados Unidos. Obviamente, si vos tenés a tu ancianito que no trabaja, pues le tenés que pagar el seguro boba. Y el último es el Medicaid, que es para las personas que tienen ingresos muy, muy bajos. Es decir, aquellos que no tienen acceso al seguro número 1 y mucho menos pueden pagar además un seguro número 2. Entonces, las personas que tienen un ingreso muy, muy bajo se adhieren al Medicaid. Este también es público, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cada estado de los Estados Unidos decide quién califica y qué cosas va a cubrir. No es 100%, la cobertura no es de 100%. Entonces dice, bueno, nosotros lo cubrimos esto, y no cubrimos aquello y aquello. Algunos estados son muy generosos, o sea, sí te ayudan y todo el cuento, pero hay otros en los que no, en que es casi imposible obtenerlo, ¿no? Volvemos al 2010. En el 2010 se publica una ley que permitió expandir esto, permitió ampliar la cobertura, pero varios estados dijeron, no, ni madres, no se lo merecen. No queremos, no podemos. Entonces, obviamente ahí empezó el clavo, ¿no? Y existe una modalidad en la cual el seguro médico se vende como si fueran chips de Tigo, que los encuentras en cualquier farmacia, y ahí es donde las personas que no tienen seguro pues pueden comprar un
un plan privado con subsidio, ¿no? Ese subsidio fue la causa del pleito de los congresistas. Ese subsidio fue la razón por la cual se agarraron de las mechas estos congresistas, porque obviamente estamos hablando de plata. Si no fuera subsidiado la gente, simple y sencillamente no lo podría pagar. Entonces, en resumen, el sistema de salud de los Estados Unidos tiene muy buena medicina, pero tiene muy mala accesibilidad. El país más rico del mundo, una enfermedad puede quebrar financieramente a una familia, pues. Entonces, mucho de los debates políticos giran en torno a quién paga y por qué pagan, ¿no? La mayoría depende de seguros privados que, pues como ya vimos, son muy caros, casi tan caros como las universidades privadas, pero estos no tienen descuento por pronto pago, ¿no? Entonces, ¿dónde entramos con el Obamacare? ¿Qué es el Obamacare? El Obamacare, que no se llama, bueno, se llama Ley de Cuidado de Salud Accesible. O sea, ACA creo que era. ACTA, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero es la Ley de Salud, Cuidado de Salud Accesible. Y como se hizo en el gobierno de Obama, pues obviamente le dicen Obamacare, ¿no? Esta ley es un intento de que la gente pues no se endeude tanto cuando se enferme, que no se vaya a morir sus nietos pagando la operación de apéndice que sufrió el abuelo, ¿no? La idea era que el gobierno le pagaba a la gente más pobre una parte del seguro médico, ¿sí?, para tratar de ayudarles a cubrir los gastos de enfermedad, fueran quirúrgicos, fueran de medicinas, pero trataban de, pues obviamente de disminuir costos, y creó subsidios para que estos seguros pues no fueran tan caros para la gente. Pero, y ahí es donde entra el clavo, estos subsidios finalizan en noviembre del 2025. Ahí fue donde dio el clavo. Ahí fue cuando los demócratas dijeron, extendámoslo porque la gente necesita seguros, y los de Trump dijeron, no, ni madres, eso no va en el presupuesto, eso lo tenemos que discutir después. Y como no hubo acuerdo, pues todo fue a la chingada. Ahora sí, ¿les quedó claro cómo estuvo el asunto? Por eso, porque no se pusieron de acuerdo en ese punto, pues no se aprobó el presupuesto. Y como no se aprobó el presupuesto, se cerró todo. Así de simple. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese apagón gringo? ¿Qué fue lo que pasó mientras el gobierno estaba apagado? Para empezar, miles de empleados se quedaron sin su salario, porque no había sistema. Nadie trabajaba, nadie procesaba nada, no hubo pago. Ahí ya empieza el vergueo. Porque obviamente si vos no tenés pisto, pues no podés hacer un montón de cosas. Los procesos administrativos se quedaron congelados. Muchas oficinas cerraron. La economía perdió miles y miles de millones. Las empresas, bueno, como no estaba abierto ningún parque, todas las oficinas federales estaban cerradas. Una de ellas que también cerró fue la Oficina Federal de Aviación, la encargada de controlar los aeropuertos. Esta no podía cerrar porque no podían parar todos los vuelos, pero sí se redujo a un 50%. ¿Qué significa esto? Significa que solo American Airlines, por ponerles un número,
canceló 6.000 vuelos diarios. 6.000 vuelos diarios. Y si vos eras uno de los que venía para Honduras y te decían, fíjate que su vuelo ha sido cancelado, y vos ibas y decías, bueno, pero me van a devolver mi pisto, te decían, no, fíjese, porque no es culpa nuestra que el gobierno haya cerrado. Debo ser franco, American Airlines hace poco hace como 2 semanas creo, publicó una nota donde decía que debido a este cierre, que si tu vuelo salía afectado, pues obviamente ellos te podían cambiar la fecha y te podían devolver el pisto y que no le iba a costar nada a vos, como una manera de ayuda de la aerolínea. Pero la aerolínea estaba perdiendo miles de millones de dólares diarios por todo ese montón de vuelos cancelados. Y esa es una aerolínea. Imagínense ustedes ahora todas las demás. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El problema ahora es que si bien ayer se firmó un acta, no quedaron claros con los subsidios. Los subsidios del Obamacare aún no han sido aprobados. Y esto quedó en el limbo y miles de millones de personas se enfrentan a que si esto no se aprueba, porque se supone que se van a reunir ahorita en enero, van a enfrentar aumentos pero salvajes en los seguros de salud. O sea, el problema continúa, como si fuera gotera en casa de Honduras, ¿no? Que cada vez que llueve, ¡pum!, ahí está presente. Ahora, dirán ustedes, bueno, ¿y a nosotros qué puta nos importa? Si todavía no les ha caído el 20 de todo lo que les estoy diciendo, voy a tratar de explicárselos con palitos y manzanitas. Resulta que sí importa, y mucho. ¿Por qué? Porque acuérdese que en Honduras casi todas, yo creo que todas las familias tienen por lo menos una persona en Estados Unidos. Creo que todas las familias hondureñas tienen una persona por lo menos en Estados Unidos. Que puede estar de dos maneras. Puede estar legal o puede estar ilegal. 9 de cada 10 podrán estar ilegales. Pero todos trabajan, todos reciben salario y todos mandan remesas. Entonces, si al compa que está allá, legal o ilegal, no le pagaron porque al patrón no le dieron su pisto porque los bancos no estaban funcionando, a la abuelita de Yarula ya no le llegó su remesa y ya no se compró sus medicinas. Y ya no pudo pagar para continuar la construcción del muro de la casa que estaba haciendo aquel fulano. Y aquel que se estaba cogiendo a la esposa del fulano que está en Estados Unidos, ya la esposa ya no le pudo comprar su pantalón porque el marido no le mandó el dinero para que ella le comprara el pantalón al fulano. Nah, esas cosas no pasan. Es invento mío, no me hagan caso. Pero bueno, me captan la idea ahora. Se frena toda la economía. Entonces, si la economía se frena, hay menos horas de trabajo para los migrantes. Si hay menos horas de trabajo para los migrantes, hay menos remesas. Entonces, un cierre allá significa un dolor de bolsillo aquí. Un muertito aquí porque no tiene para comprar sus medicinas. Como usualmente pasa todos los días. Pero esa vez se agudiza. Ese es uno. 2. Como todas las agencias gringas están cerradas, y eso yo creo que ni cuenta se dieron aquí, porque obviamente al gobierno no le convenía que usted supiera que estaba jodido, las citas migratorias, las embajadas, los consulados, todo cerró. Se pospusieron los procesos migratorios. Si usted estaba esperando su residencia, si usted estaba esperando su asilo, si usted estaba esperando su, qué sé yo, visa, se le atrasó, compadre. Y si se le atrasó,
muy probablemente todo el proceso que usted iba a hacer, perdón, con esa visa, con ese proceso, también se le atrasó. ¿Me captan? Entonces, hay menos procesamiento, más retrasos y más angustia. Las ayudas internacionales se suspendieron. Las brigadas médicas que venían aquí para Tutule ya no pudieron llegar porque le cancelaron su vuelo. ¿Me van captando la idea? Muchos programas de USAID, programas de salud, programas de educación, programas de seguridad alimentaria, programas de combate al narcotráfico, muchos brincaron por allá de felicidad, dependen del presupuesto federal. Entonces, si el gobierno cerró, nadie firmó nada, no se aprobó pisto, nada se movió, nada se aprobó. Y los programas en Honduras se quedaron como WhatsApps en Internet, totalmente congelados y paralizados. A nivel mundial, los mercados globales, pues obviamente sufrieron porque un cierre muy prolongado provocó inestabilidad financiera. Al provocar inestabilidad financiera, pues el dólar empezó a tambalearse, ¿sí? Los bancos se asustaron, la gente, como no había plata, compraba menos y entonces el efectivo empezaba a circular menos. ¿Y a quién jodió todo esto? Pues a los países pobres como nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de exportar pura fruta, ¿no? Café, banano, maquila, gente. Y esta vez no se pudo hacer porque no había quien comprara. Entonces, además de todo, como ya vimos, también se afectó, obviamente, el mismo sistema de salud que estaban tratando de defender. Por lo que ya hablamos, ¿no? De que significaba, obviamente, un sistema de salud más caro, por lo tanto, menos acceso a la salud y la gente tendría que migrar más de un estado a otro tratando de conseguir condiciones más favorables, para tratar de atenderse sus problemas de salud. Así que, sí, mi queridísima pobrería, no es cierto de que las cosas a nivel internacional o que las cosas que pasan en Estados Unidos no nos afectan. Cuando Estados Unidos se apaga, el apagón se siente en el mundo entero. Porque cuando el gigante estornuda, nosotros somos los que nos enfermamos. ¿Y saben qué es lo peor? Que nosotros no tenemos ni acetaminofén en el hospital escuela. O sea que nos lleva a putas. El cierre del gobierno federal no es solamente una pelea de demócratas contra republicanos, del Partido Liberal contra el Partido Nacional, no. Es un espejo, y ese es el punto que quería decirles. Es un espejo de lo frágil que es incluso un país poderoso cuando su política se convierte en un pleito de mercado. Puta, ¿cómo te vas a poner a pelear por la salud? O sea, ¿cómo es posible que importe más la plata que la salud de la gente? ¿Les pagamos o no les pagamos? No, no les pagamos ni verga, no se lo merecen. Puta, eso es ser bien cabrón. Bien cabrón. Y sin embargo, eso es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente vos decís, no, hombre, puta, si es que si es de ayudarle a la gente, pues obviamente esa es la respuesta más lógica. No, compadre. Cuando ya metes intereses, cuando ya metes ideología, cuando ya metes periodo de elecciones,
pues obviamente el sentido común desaparece mucho más rápido de lo que desaparecen los medicamentos en la Secretaría de Salud. He ahí el problema. Entonces, ¿qué aprendimos hoy, mis queridos niños? Aprendimos que el gobierno gringo se cerró porque no se pusieron de acuerdo en cómo pagarle la salud a la gente. Esto provocó que el mundo temblara. Provocó que Honduras también temblara. Y ni cuenta nos dimos. Y la novela todavía no termina porque los subsidios siguen sin resolverse. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Gracias por creer en mí. Estoy muy agradecido con ustedes porque siempre me ven, siempre me escuchan. Trato de explicar las cosas de una manera sencilla, de tal manera que me puedan entender como a mí me gustaría que me lo explicaran. Como les he dicho siempre, para mí esto no es una clase, es como una plática de pulpería, donde yo llegué a comprar un fresco y alguien habló de eso y entonces nos pusimos a platicar de esto, ¿no? Nuevamente, muchísimas gracias. Si les ha gustado el episodio, por favor, compártanlo, coméntenme ustedes sus experiencias, si tienen o ya sabían de todo esto y cómo le afectó a su familiar que anda corriendo, escapándose de la migra. Ese punto no supe si la migra dejó de trabajar, lo cual le hubiera dado un respiro a los migrantes, pero muy probablemente sí, muy probablemente no hubieron tantas redadas en esa época, en ese periodo de 45 días, como están haciendo ahorita, ¿no? Pero a ver, eso sí no lo supe. Si les gustó el episodio, nuevamente, compártanlo, coméntenlo, retransmítanlo a quien ustedes quieran. Créanme que a veces me sorprende, desde dónde me miran y desde dónde me escuchan, porque esto obviamente se está retransmitiendo en Spotify. Y pues no me queda nada más que agradecerle a cada uno de ustedes. Dicen que el que mucho agradece pocas ganas tiene de irse, pero nos vemos en el próximo episodio de Educando la Pobrería, que espero yo traiga otro tema que les parezca interesante, así como creo yo que les ha parecido interesante ¿no? Nuevamente quedo pendiente de sus comentarios, agradeciéndoles por su fina y amable atención. Cuídense, tengan ustedes una bonita vida, pásenla bien y bueno, gracias por soportarme. Hasta luego.